Consejos para la solución de conflictos. Consejos para la solución de conflictos. Lo que Dios ponía en mi corazón compartir con ustedes el día de hoy son unos consejos para que podamos solucionar nuestros conflictos. Porque algo que tú y yo tenemos que saber o tenemos que entender es que todos tenemos conflictos. Amén. Todos tenemos en algún momento en nuestras vidas tenemos conflictos. Es más, todos los días tenemos algún tipo de problemas, ¿o no? ¿O yo soy el único acá? No, ¿ve? Todos tenemos algún tipo de problemas. Y para empezar tenemos que saber qué es conflictos, ¿sí? Conflictos son desacuerdos, luchas o batallas relacionadas con principios o puntos de vista opuestos. Viene del latín conflictus, que significa acto de enfrentarse o de chocar, ¿sí? El conflicto es en pocas palabras, tener un conflicto con alguien es cuando tú tienes un punto de vista diferente que la otra persona, ¿sí? Cuando el conflicto nace de eso, nace de un punto de vista en el cual tú tienes diferente a la otra persona. A veces hablas, digamos, estás con la esposa y dice, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos a comer? ¿No? Y de repente el esposo dice, vamos a comer pollos. Y la esposa, ¿qué es lo que generalmente dice? No, lo contrario, ¿no ve? ¿Verdad o mentira? O la esposa dice, vamos a comer pizza. Y el esposo, ¿qué es lo que dice? No. Y eso siempre es porque a veces siempre tenemos diferentes puntos de vista. Y ahí nacen los conflictos. ¿No? O el papá le dice al hijo, hijo, vamos a ir de vacaciones a Coroico, ¿no? ¿Y qué dice el hijo? Este fin de semana tengo que salir con mis amigos, ¿no ve? O tengo una actividad en la célula, ¿no? Entonces, de ahí nacen todos los tipos de conflictos, de diferentes puntos de vista. Pero tenemos que saber que la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros lleguemos a acuerdos y que no tengamos conflictos con las demás personas. ¿Qué nos dice Mateo, capítulo 18, del 15 al 19? Mateo, capítulo 18, del 15 al 19. Nos dice lo siguiente. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será dicho por mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si alguien tiene un problema con otra persona, ¿qué tiene que hacer? Ir a ponerse a cuentas. Y si no se ponen a cuentas, si no llegan a una solución entre los dos, bueno, buscar un mediador y etcétera. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante que dice? Porque dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, cualquier cosa que pidieres será dado en la tierra. ¿Sí? A veces, ¿qué pasa cuando en el matrimonio no salen las cosas? A veces, ¿qué pasa cuando en la familia, por ejemplo, no salen las cosas? ¿Por qué? A veces no salen las cosas en la familia, ¿por qué? Porque el esposo y la esposa no están de acuerdo. O a veces no salen las cosas en el trabajo, ¿por qué? Porque tú con tu jefe no estás de acuerdo. Por eso dice, si 2 se pusieran de acuerdo, si ustedes se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidieran en los cielos será dado en la tierra. Amén. Por eso es importante llegar a acuerdos. Por eso es importante, para la solución de problemas es importante que tú estés dispuesto a llegar a un acuerdo, para que así todo salga bien. Amén. ¿Sí? Pero primero, antes de llegar a un acuerdo, debemos entender, o como primer punto, debemos entender que somos diferentes. Para que tú y yo lleguemos a un acuerdo, para que tú llegues a un acuerdo, para que yo con mi esposa llegue a acuerdos, o para que tú con tu esposo llegues a acuerdos, o con tus hijos llegues a acuerdos, tienes que entender, o tenemos que entender que somos diferentes.
hemos visto que el problema viene por diferente punto de vista, ¿no? Y algo que te tengo que decir, tú siempre vas a tener diferente punto de vista que los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo únicos, pese a que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Ahora también dile, pero también somos únicos. ¿No ve? Yo soy único, tú eres única. Dios nos ha hecho tan perfectos que no hay nadie igual a ti en toda la historia de la humanidad. ¿Sí? En todos los años que tiene la tierra, en todos los años que está el hombre aquí en la tierra, no hay nadie igual a ti. Y está científicamente comprobado, hasta ni la huella digital tenemos igual. ¿Sí? En todas las 800 miles de personas que están en esta tierra, nadie tiene tu misma huella digital. Nadie es totalmente igual a ti. Entonces, nadie piensa exactamente igual que tú o igual que yo. ¿Sí? Eso es algo que yo he tenido que entender en mi familia, por ejemplo. Cuando recién me he casado, yo he tenido que entender que mi esposa no piensa igual que yo. Por eso he tenido que entender que tengo que amarla. ¿Sí? No entenderla. ¿Por qué? Porque ella no piensa igual que yo. Mi hija no piensa igual que yo. ¿Sí? Y es así. Porque a veces hasta en el matrimonio o en la vida queremos imponer que piense igual que yo, que tenga el mismo punto de vista, y no va a ser así. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, sí, pero nos hizo únicos. El único que conoce hasta cuántos cabellos tenemos es el Señor, nadie más. ¿Sí? Nadie más. Y es así, por eso Dios, lo primero que tú y yo tenemos que entender, que somos únicos, que tú eres único, que tú eres perfecto como Dios te ha hecho. Entonces igual otra persona es perfecto y igual tiene distinto punto de vista. ¿Sí? Ante cualquier circunstancia. Ante cualquier circunstancia. Esto seas cristiano o no seas cristiano. Seas creyente o no seas creyente. ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando recién me casé, yo antes de casarme dormía solo en mi cuarto, entonces me despertaba, abría mis ojos, no sé, a las 3, 4 de la mañana, a cualquier hora, abría mis ojos y decía buen día Dios, y empezaba a orar durante 1 hora o media hora, de media hora a 1 hora, oraba, terminaba de orar y me volvía a dormir, porque era soltero. Pero en cambio cuando me casé, empezamos, la segunda noche, porque la primera noche dormimos, la segunda noche me desperté, no sé a qué hora habrá sido, porque yo ni veo la hora, digo, buen día Dios, buen día mi amor, y ¿qué creen que dijo mi esposa? Buen día mi amor. No, ¿qué dijo? A ver, las mujeres, ¿qué dijo? Déjame dormir, ¿no? ¿O no? Y es así, buen día. Y al siguiente día, buen día, pues, y ya la otra estaba con ojeras. Y yo, feliz, porque yo soy fácil, yo duermo, despierto fácil y duermo fácil, ¿sí? Acomodo mi cabeza a la almohada y ya estoy en el tercer sueño. En cambio mi esposa no. Entonces tuve que entender que somos diferentes. Por más, soy una sola carne, pero diferentes. Igual tú, con cualquier persona eres diferente. Hasta en tu comunión con Dios, hasta en tu forma de orar, somos diferentes. ¿Por qué? Porque somos totalmente únicos. Amén. Entonces lo primero que tenemos que entender para solucionar nuestros conflictos es que somos únicos, que somos diferentes. Amén. ¿Sí? Amén. Muy bien. Pero ahora como siguiente punto vamos a ver cómo podemos, o les voy a dar un consejo, cómo podemos, bueno, primero, ¿cuál es el resultado del conflicto? ¿Qué pasa cuando hay conflicto en nuestra casa, en nuestra familia, cuando hay conflictos en el trabajo? Porque la verdad, el conflicto termina en desunión. Y es un proceso, no es que tú hoy día tienes distinto punto de vista que tu esposo o tu esposa o tus hijos o tu jefe y ya,
No, sino que es un proceso. Y todo es un proceso. Proverbios 10:21 dice lo siguiente. Proverbios 10:21 dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Sí? Los labios del justo apacientan. ¿Qué tenemos que hacer? Apacentar la situación ante cualquier conflicto. ¿Por qué? Porque los necios mueren por falta de entendimiento. A veces tú y yo que vivimos en conflictos, nosotros vivimos en conflictos, vivimos peleando, discutiendo, teniendo guerras, tarde o temprano acabas muriendo. Si en la casa, tu casa, en vez de ser tu fuente de paz, en vez de ser tu lugar de tranquilidad, en vez de ser tu refugio, viene a ser un campo de batalla, tarde o temprano vas a terminar muriendo. ¿Por qué? Porque hemos visto que los conflictos comienzan con desacuerdos, ¿sí? Con diferentes puntos de vista. Al principio uno puede tener diferente punto de vista que la otra persona, ¿no? El esposo puede tener diferente punto de vista de cómo criar a tus hijos, digamos, ¿no? El marido puede decir, deja que haga lo que le dé la gana, no importa, dale dulces, dale chocolates, ¿no? Así deja de llorar. Así puede decir, así somos algunos varones, ¿o no? Sí, ¿no? ¿Y qué dice la esposa? No le des, quítale los dulces, quítale los chocolates, ¿no ve? O yo soy el único. ¿No ve? Así somos, y a veces y empieza en un desacuerdo, Y después de ese desacuerdo que empiece, viene la guerra abierta. Abiertamente te empiezas a decir las cosas. ¿Sí? A tu jefe le puedes decir, no jefe, estás mal lo que tú estás pensando, tú estás haciendo mal las cosas. O tu jefe te puede decir, eres un inepto, no estás haciendo mal las cosas. Entonces abiertamente empiezan a hacer de un desacuerdo, de una pequeña cosita que esté de desacuerdo, viene la guerra abierta. El esposo abiertamente le dice a la esposa, estás mal, así no se cría a los hijos. Mi mamá no me ha criado así, ¿no? Ojo, esposos, error. No les digas eso a tu esposa. Mi mamá no es, ¿no? O mi mamá cocina mejor. Uy, peor. ¿No ve? Error, ¿no ve? Error. Los jóvenes anoten en la tabla de su corazón. Error decir eso. ¿Ya? Y es así, ¿no? Entonces empieza la guerra abierta. Empieza la guerra abierta. Y después de la guerra abierta, ¿qué sigue? La guerra fría. ¿Qué es la guerra fría? Cuando ya tú haces lo que te da la gana y yo hago lo que me da la gana. ¿No ve? Es cuando, por ejemplo, cuando el mejor ejemplo de la guerra fría para mí es cuando el esposo y la esposa duermen espalda con espalda. Eso sí es una guerra fría. ¿Sí? Cuando el esposo y la esposa duermen espalda con espalda, no se hablan. ¿Sí? Y ahí en vez de estar durmiendo, en el caso del marido, en vez de estar durmiendo con su ayuda idónea, con su mejor amiga, en vez de estar durmiendo con el amor de su vida, está durmiendo ¿con quién? Con el enemigo. ¿Sí? O la esposa, en vez de estar durmiendo con su sacerdote, con su referente, con su protector, está durmiendo ¿con quién? Con el enemigo. ¿Todo por causa de qué? De un desacuerdo que no ha sido arreglado a tiempo. ¿Sí? Y después de eso, de la guerra fría, ¿qué viene? La desunión. La desunión. Por eso es importante llegar a acuerdos. Nunca dejes que los conflictos avancen en tu familia, avancen en tu vida privada. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que tú y yo tenemos que estar de acuerdo en cualquier momento, en cualquier situación. ¿Que es fácil? No es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque nuevamente te digo, cada uno tiene distinto punto de vista, tenemos distintas formas de ver la vida, distintas formas de ver las cosas, hasta distintas formas de interpretar la palabra de Dios, cada uno tiene, ¿no ve? Pero que sí, la palabra de Dios nos enseña o nos exhorta que lleguemos a acuerdos. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado, lleguemos a acuerdos. ¿Sí? Y si es tu esposa la que está a tu lado, con mayor motivo, dile, mi amor, lleguemos a acuerdos. ¿Sí? Y es así. O si es tu hijo que está a tu lado, dile, lleguemos a acuerdo. ¿No ve?
Y es importante. No sé por qué se están riendo, pero bueno, espero que lleguemos a un acuerdo. Y es importante siempre llegar ante cualquier situación a acuerdos. Amén. Ahora les voy a dar unos consejos para llegar a los acuerdos, para solucionar nuestros conflictos. ¿Sí? Uno puede tener puedes leer algunos libros, puedes llegar, siempre es importante tener consejero, tener tu líder o tu pastor que te aconseje para si es que no puedes llegar a un tipo de acuerdos, digámoslo así, a solas con tu esposo o con tu esposa, es bueno que busques una ayuda, ¿no? Hemos acabado de decir que si tú tienes algo en contra de alguien, anda y ponte a cuentas a solas. Y si no puedes ponerte a cuentas que hemos leído, anda y busca otra persona, para que así se pongan a cuentas, ¿no? Y si hay esa persona, tendría que ser, o mi consejo es que esa persona que tú busques sea una persona sabia, una persona madura, ¿sí? Tu líder, tu pastor, o alguien que te ayude a tomar una decisión correcta, ¿no? Porque a veces cometemos errores de buscar afuera a personas no correctas y en vez de llegar a soluciones te dicen, el mundo, ¿qué te enseña? Que si tienes un conflicto en tu matrimonio, ¿qué te enseña? Déjala, que se las arregle solo, a ver si sobrevive solo o sola, ¿no ve? A ver si aprende él a lavar su ropa, ¿no ve? A ver si él aprende a cocinarse solo, ¿no? Y no se le quema el arroz. Es así, eso te enseña el mundo. Pero no, nosotros tenemos que buscar siempre un consejo sabio, especialmente en base de la palabra de Dios. Amén. Entonces te voy a dar unos consejos, ¿sí? Unos consejos. El primer consejo que te doy para la solución de conflictos, anote ahí, es de su observación, pero de manera neutral. Da tu observación de manera neutral. ¿Qué quiero decirte? Que digamos, ¿no? El esposo le diga a la esposa, mi amor, ¿no ve? Tal vez sería bueno que comamos con un poquito más de sal, por ejemplo, ¿no? No le digas, esta cosa está desabrida, le falta sal, guácatelas. Mi mamá cocina mejor. No, ya sabes, nuevamente, error. No pongas eso, error, ¿no ve? O decirle, mi amor, qué rico has comido, o qué rico has cocinado, pero sería bueno que le pongas un huevito la próxima vez, digamos, ¿no ve? De una manera neutral, ¿no? Neutral, porque a veces, generalmente, decimos las cosas como viene, sin pensar, ¿no ve? Sin pensar. Pero está mal esto, ¿no ve? Pedaza de, así, ¿no ve? Empezamos a decir esas cosas sin pensar. Entonces, el primer conflicto que te des es que tú des tu observación, sí, pero de una manera neutral. Neutral. Amén. Ahora, una vez que tú des tu observación de una manera neutral, también el siguiente consejo es que le hagas sentir cómo tú te sientes a la persona. Cómo tú te sientes, ¿no? Por ejemplo, el hijo le diga al papá, papá, ¿sabes qué? Me siento mal cuando tú no apruebas lo que yo quiero, ¿sí? Me siento mal cuando tú me dices, burro, ¿por qué no estudias? Digamos, ¿no? Un padre, ese es el peor error que puede cometer, agarrar y decirle cosas feas a su hijo. Es más, el padre tiene que acostumbrarse de decir cosas buenas. La palabra de Dios dice que tiene poder nuestra palabra. Si tú le dices a tu hijo, le dices, burro, digamos, mi abuelito que está en la presencia del Señor, tenía la mala costumbre de tener esas palabras peyorativas, ¿sí? Porque antiguamente así eran las personas mayores. Si a mí me decía, chico, anda a la tienda, ¿no? Oye, anda a la tienda, cerdo. Sí, esa era su forma de demostrar cariño, ¿no? Qué rara forma. Más bien no engordé tanto, pero es así. Esa era su forma, ¿no ve? Esa era su forma. Pero más bien el padre, ¿qué tiene que aprender a decir cosas buenas a su hijo? Mi amor, ¿sí? Tú eres una bendición para mi vida. Yo por lo menos trato eso de decirle a mi hija todos los días, tú eres una bendición para mi vida. O a la esposa decirle princesa, mi amor,
¿no? No le vas a decir a tu esposa, gordita, ¿no ve? Atenta a las consecuencias. Atenta a las consecuencias. Por más que digas con amor, atenta a las consecuencias. Por eso nuestras palabras tienen que ser, una vez que tú le digas de una manera neutral tu conflicto, también hacerle sentir cómo te sientes. ¿Sí? Hacerle sentir cómo te sientes. Y siguiente punto, buscar un acuerdo. Buscar un acuerdo. Ahora, ¿cómo podemos buscar ese acuerdo? ¿Sí? Vámonos a lo que más nos interesa. Una vez que tú ya has dicho tu postura de una manera neutral, una vez que tú ya le has dicho cómo te sientes, entonces busca un acuerdo con la persona, con tu esposa, con tus hijos, busca un acuerdo. ¿Cómo? Primero, orando. Orando. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que aprender que ante cualquier circunstancia, el resultado de nuestros problemas está en la oración. ¿Sí? Como te decía, tú y yo somos totalmente diferentes, somos únicos. Dios nos ha hecho de una manera única, pero el único que conoce hasta cuántos cabellos tenemos es Dios. Entonces, el que te va a dar la mejor solución a tu conflicto o a tu problema va a ser Dios. ¿Sí? No va a ser tu razonamiento humano, no va a ser tu papá, tu mamá, no va a ser el psicólogo que esté afuera. No digo que esté mal, pero el que te va a dar el mejor resultado o el mejor consejo va a ser el Señor. Amén. Entonces te animo a que lo primero que tú hagas, busques la solución de conflictos en oración. En oración. Yo me acuerdo igual otro de los primeros problemas que tenía con mi esposa, que ya les he comentado, es que una vez que nos casamos, todas las noches yo le llevaba serenata. ¿No ve? Ahí los dos echados y empezaba mi serenata en do mayor. ¿No ve? Y le empezaba a cantar al oído. Todas las noches me empezaba a roncar. ¿No? ¿Y qué creen? ¿A ella le gustaba? No, ve, las mujeres, no, ¿no? Así es, yo sé. No le gustaba, pues, a pese que le llamaba serenata, no le gustaba. Entonces, ¿qué pasaba? ¿No? La pobre se despertaba. Y al principio me empujaba, ¿no? Y yo, ay, perdón, me daba la vuelta y ¿qué pasaba? Me volvía a dormir en 2 patadas. Y con mi esposa, ¿qué pasaba? Como lechuza, ¿no? En sus ojos. No podía dormir. Entonces, ¿qué? Y al final, al día siguiente, ¿quién andaba de buen humor? Yo, feliz, porque había dormido rico. Y mi esposa, con ojeras, ¿no? Y es así, y eso a veces pasa en el matrimonio, es algo normal, ¿sí? Es algo normal. Pero entonces, después con el tiempo ya empezaron las caricias un poco más fuertes en la noche para que deje de roncar, etcétera. Pero al final tuve que orar. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me acaricia tan fuerte en las noches? Empecé a orar. Y es así. ¿Y sabes qué? Y en la oración, tu Padre es el único que te va a mostrar cuál puede ser la solución. ¿Sí? Al final de cuentas, Dios me dijo, oye, no te hagas aquí el inocente. ¿No? Tú eres el culpable, tú eres el que está roncando. No la dejas dormir. ¿Qué persona sin dormir anda de buen humor todo el día? Levanten la mano. Nadie, ¿no ve? Nadie. Entonces, busca la solución. Y ahí empecé a orar. Y yo te digo, o sea, a veces así puede ser chistoso, pero a veces en esas cositas, miniaturas, empiezan los conflictos. Con tu hijo, con tu hija. A veces en esas tonteritas, tú no te das cuenta que al final la solución está en ¿quién? En ti mismo. No está en que cambie la otra persona. La solución está en vos. En que vos busques de Dios y busques la solución al problema. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado, ora. ¿Sí? Tenemos que orar más. ¿Sí? Ahora, para buscar la solución hemos dicho primero, oremos, busquemos al Señor, le preguntemos, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Pero ahora también tenemos que ver, toda la solución tiene que estar en base a ¿qué? Al marco de la
palabra de Dios, que esté dentro de la palabra de Dios. ¿No ve? Señor, ¿qué tengo que hacer para solucionar este problema con mi esposo o con mi esposa? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, una solución, por ejemplo, en el caso de los maridos que le cantamos serenata a las esposas todas las noches, una solución que te da el mundo, ¿cuál es? Una solución que te da el mundo es cámbiate de cuarto, ¿no ve? O una solución que te da el mundo es divórciate. ¿Y esa solución está en base a la palabra de Dios, en base al marco de la palabra? No. ¿Sí? Entonces todas las soluciones tienen que estar en base a lo que Dios nos dice, en base a lo que Dios nos manda. Amén. ¿Sí? Por eso es importante que tú y yo, aparte de estar orando y que tengamos una comunión continua con el Señor, también parte de la comunión es que tú y yo estemos constantemente instruyéndonos en la palabra de Dios, constantemente en la lectura, constantemente qué es lo que Dios le agrada y qué es lo que Dios no le agrada. Si la palabra de Dios dice que no tiene que amanecer, o no dices que tu enojo llegue hasta el día siguiente, hasta el amanecer, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar inmediatamente. ¿Sí? Perdonar. Si la palabra de Dios dice que tenemos que ser una sola carne, ¿sí? Una sola carne entre marido y mujer, tenemos que ser una sola carne. Por eso es importante tener siempre el marco de la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante que siempre estemos constantemente leyendo. Si tú y yo tenemos un conflicto respecto a cualquier situación, digamos un conflicto judicial, la palabra de Dios dice que antes que tú vayas a un conflicto, antes que tú vayas ante el juez humano, tú trates de ponerte a cuentas con la persona. Porque si uno se va ante el juez humano, se tiene que atender a las consecuencias de la justicia humana. Eso dice la palabra, ¿no? En lo posible trata. La palabra de Dios dice que en lo posible nosotros, si es que adquirimos alguna deuda o si es que adquirimos algún compromiso, tenemos que cumplirlo. Sí o sí. Por eso toda solución de problemas tiene que ser en base al marco de la palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Siguiente punto, una vez que entendemos eso que tiene que ser en base a la palabra de Dios, también es importante que entendamos a la otra persona con la cual estamos en conflicto. ¿Sí? Yo tuve, como le decía, volviendo al ejemplo de las noches cuando roncaba, yo tuve que entender a mi esposa. Tuve que entenderla, decir, claro, pues si yo no duermo 2, 3 noches porque hay una locomotora al lado mío, voy a estar de mal humor. Claro, entonces tuvo que entender. Y la palabra de Dios en Proverbios capítulo 11, 17 nos dice: si su alma hace bien el hombre, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Sí? A uno mismo, o sea, a tu alma, digo conmigo, a mi alma, le hago bien siendo misericordioso. ¿Qué significa eso? ¿Qué es misericordia? Es ponerte en los pies de la otra persona, es entender a la otra persona. ¿Sí? Si más o menos quieres un ejemplo práctico de qué es misericordia, llega a tu casa, tu esposo, llega a tu casa y ponte los zapatos de tu esposa, ponte los tacos número 15, a ver cómo se siente caminar con eso. ¿No ves? O tu esposa llega a tu casa y ponte los zapatos de tu esposo, bien acolchonaditos, calientitos. ¿No ves? Entonces, eso es misericordia. ¿Sí? Es ponerte en el lugar de la persona. La palabra de Dios para nosotros los esposos no nos dice que tenemos que someter a nuestra esposa o que tenemos que entenderlas, ¿no? Nos dice ámalas. Ámalas. ¿Sí? Y parte del amor es la misericordia. Tenemos que ponernos en su lugar. ¿Sí? A veces las mujeres y los varones tenemos distintos tipos de luchas. ¿Sí? Tenemos hasta distintos tipos de hormonas que andan ahí brotando, cada lado por su lado, pero tenemos. ¿Sí? Los varones andamos en línea recta, porque si no andamos en línea recta nos chocamos. ¿No ve? En cambio la mujer, ¿cómo anda? Por todo lado. Y es así. ¿Sí? Nosotros los varones, tecla por tecla tenemos que ir caminando.
Que a las mujeres le meten 10 teclas en uno. Y es así. Entonces, somos totalmente diferentes. ¿Sí? Yo tengo que pensar una cosa a la vez. Mi esposa piensa 10 cosas a la vez. Entonces eso no entiende. Yo tengo que saber eso, por eso tengo que amarla. Amarla. De igual manera, mi esposa también entiende o trata de entender. Y es así. Y es así. Igual, nuestros hijos, a veces nosotros como padres nos olvidamos que en algún momento también fuimos niños, o especialmente en algún momento también pasamos por la edad del burro. ¿O quién no pasó por la edad del burro? Levanten la mano para ponerle un altar. No, Todos hemos pasado por esa edad donde no entendíamos ni qué éramos. Y a veces también como padres nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que nuestros hijos van a pasar por esa etapa. Van a pasar. ¿Sí? Yo todavía sigo orando al Señor para que mi hija cuando pase no sea como yo fui. Porque ahí sí la voy a pasar duro, si no. Y es así. Y es así. Entonces, tenemos que ponernos en el lugar de la persona. Nuevamente este proverbio me encanta, ¿no? Proverbios 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Uno mismo. ¿Sabes qué? El hecho de que tú pienses en los demás, que tú te pongas en los zapatos de los demás, ¿a quién le haces bien? A ti mismo. Y a veces pensamos que le hace bien a la otra persona y no es así, te hace bien a ti mismo si tú eres misericordioso. ¿Sí? Si tú piensas en los demás, y eso es bíblico, la palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y Él nos dará el resto por añadidura. Dice que llevemos sus cargas y Él llevará nuestras cargas, eso que es misericordia. ¿Sí? El pensar por los demás, el ayudar a los demás, te hace bien a ti. Dile a la persona que está a tu lado, te hace bien a ti. Te hace bien a ti. ¿Sí? Te hace bien. ¿Sí? A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas al cruel se atormenta a sí mismo. Mas el hombre cruel o la persona que piensa en uno mismo se atormenta. Es así, así que te animo a que medites en este pasaje, que esta semana este pasaje bíblico sea para ti de meditación. ¿Sí? Ayúdame, Señor, a ser misericordioso. Amén. Muy bien. Pero ¿y qué sigue? Una vez que tú te pones en vez de la persona, siguiente consejo que te doy es aprende a perdonar. Y si es necesario, a pedir perdón. Es más, yo cada vez trato de pedir perdón. No le digo que siempre lo achunto, pero es importante que yo que tú y que todos aprendamos a perdonar y a pedir perdón. ¿Por qué? Porque el perdón no es por el bien de la otra persona. Digamos, en el caso del esposo, el perdón, si el esposo perdona a la esposa, no es por el bien de la esposa. A veces tenemos ese conflicto o ese mal pensamiento. ¿Sabes qué? Es por el bien tuyo, por el bien mío. Porque si uno anda enojado, uno anda con la bola aquí, con el rencor, con el odio, ¿a quién te haces daño? A ti mismo. Si tú vas pensando mal, si tú vas con celos, los celos ¿a quién le hace daño? A tu esposa también, pero más que nada a uno mismo. A ti mismo te hace daño. El no perdonar a ti mismo te hace daño. ¿Sí? Si al salir de esta congregación tú te acercas a mi persona y yo no te saludo porque soy bien distraído, ya saben, los hombres andamos recto, ¿no ves? No te saludo, ¿sí? Tal vez no me haga mucho daño a mí que tú te enojes conmigo, pero tú misma te haces daño. Amén. Por eso es importante que aprendamos a practicar el perdón. A practicar el perdón. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonemos si tenemos algo. ¿Para qué? Para que también sí. ¿Por qué? Porque en nosotros no tiene que haber rencor. ¿Sí? Pero que tú no sabes, Marcelo, qué es lo que él me ha hecho. Tú no sabes qué es lo que ella me ha hecho. Tú no sabes. Sí, pero Dios sí sabe. ¿Sí? Entonces aprendamos a perdonar. Amén. Si estás con tu esposa al lado o con tu esposo al lado, yo te animo que ahorita le digas perdón. Perdón. Pero no siento pedir perdón. No te preocupes, todo nace de una decisión. ¿Sí?
Porque a veces cometemos el error de sentir. No, cuando yo sienta pedir perdón, le voy a decir perdón a ese. ¿No ve? Y eso que te soy sincero, puedes seguir esperando, nunca vas a sentir. Porque el sentimiento empieza de una decisión. Igual que el amor nace de una decisión. ¿Sí? Para que tú sientas que algo esté caliente o algo esté frío, primero tienes que pararte, ir y tocar si está caliente o está frío. Y después vas a sentir. ¿Sí? Para que nuestros sentidos del tacto funcionen, tenemos que tocar algo primero. Primero tenemos que tomar la decisión de tocar algo, porque si no tomamos la decisión de tocar algo, nuestro sentido del tacto no va a funcionar. ¿No ve? Y es igual. Cualquier cosa, tú primero tienes que decidir. Amén. Y por último, amar. El amor, porque dice la palabra de Dios que todo es amor. Dios es amor. Primera de Corintios 13:1 nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena y cimbala y no retiñe. Entonces todo lo que nos rodea tiene que ser amor. Y eso nuevamente nace de una decisión. ¿Sí? Depende de ti el decidir solucionar los conflictos que tengas en casa. Depende de ti el decidir hacer lo correcto. Depende de ti. Depende de uno. Uno tiene que decir sí, ya, vamos a solucionarlo. ¿Que va a ser fácil? No, tal vez no. Que tal vez dure unos días, tal vez dure un tiempo la solución de ese conflicto. Tal vez haya que orar, tengas que decir a tu esposa: ¿sabes qué? Vamos a orar esta semana hasta que Dios nos muestre cuál va a ser la solución. Tal vez sea necesario. Tal vez. Pero Dios siempre te da la solución. Amén. Mateo capítulo 5 del 23 al 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. La palabra de Dios nos dice que si tú y yo tenemos una ofrenda hacia Dios, tenemos un servicio hacia Dios, tenemos algo que darle a Dios, porque todos los días tenemos que darle algo, ¿no? Le decimos: te amo Dios, te amo, le estamos dando una ofrenda de amor. Pero dice: si tú tienes esa ofrenda de amor y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, o sea, algo en contra de alguna persona, ese hermano puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser tu jefe, puede ser tu líder de célula, puede ser tu compañero en la congregación, puede ser tu compañero en el colegio, etcétera, etcétera. Si tienes algo en contra de alguien, deja tu ofrenda y anda y ponte a cuentas. ¿Sí? Para que nuestra ofrenda a Dios sea validera, sea pura, tenemos que ponernos a cuenta. No tiene que haber en nuestro corazón odio ni rencor, etcétera. Y eso depende de quién, de ti, de mí, de nuestras decisiones. ¿Sí? ¿Sabes qué? El perdón es una decisión igual. Es una decisión. ¿Sí? Pero tú no sabes lo que Él me ha hecho. Sí, no sé. Pero tú tienes que decidir. ¿Por qué? Porque es por tu bien. Es por tu bien. Porque igual el Salmo 133 del 1 al 3, para terminar, nos dice lo siguiente. Dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice: mira qué hermoso es que los hermanos andemos juntos en armonía. Qué hermoso es ver aquí a la iglesia. Cada vez que yo subo y digo bienvenidos, denle un fuerte abrazo a la persona que está a su lado, y tú agarras y la persona que está a tu lado le dices: bienvenido hermano. Es una bendición. ¿Sabes qué? Es una hermosura ver eso. Es una hermosura ver que cada uno de nosotros estemos en armonía, unánimes, juntos. Es una hermosura. Yo me imagino a Dios feliz, porque ¿qué padre terrenal le gusta ver a sus hijos enojados? ¿A qué padre terrenal le gusta ver a sus hijos en conflictos? A ninguno. ¿No? A ninguno. Más bien a un padre le gusta ver a sus hijos que sean cómplices, que sean unidos. ¿Sí? Yo, gracias a Dios, con mi hermana mayor Alejandra, que está allá en Estados Unidos, siempre hemos sido unidos, cómplices, para las buenas o para las malas, pero también siempre hemos sido unidos, cómplices.
¿sí? Y no hay cosa más hermosa que andemos juntos como hermanos en armonía. Por eso te animo a que si tienes un conflicto en tu corazón en este momento, tienes un conflicto con alguien, primero decidas tú mismo perdonar, decidas ponerte a cuentas, ¿sí? Porque cualquier tipo de conflicto, cualquier falta de perdón te hace daño a ti, nos hace daño a nosotros. Peor en la casa, ¿sí? Si estás durmiendo espalda con tu esposo o con tu esposa, trata de llegar a una tregua. Ahí en la cama, saca tu pañuelo blanco y dile: lleguemos a una tregua, ¿sí? Lleguemos a una tregua, lleguemos a una solución, busquemos la solución. Si necesitas ayuda, busca ayuda en tu líder, en tu pastor, busca ayuda en alguien que sepa o en alguien que te dé un buen consejo, siempre en base a la palabra de Dios. Busca ayuda, pero soluciona tus conflictos. Ahí donde estás, te voy a animar que nos pongamos de pie y podamos orar. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.